nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Por lo cual, dice el escritor, también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, Pablo dice, el escritor, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Sed llenos del conocimiento de su voluntad, el título del mensaje de hoy. Hermano, en un momento de bastante regocijo, vemos al apóstol Pablo, en sus propias palabras, guiado por el Espíritu Santo, confirmando y afirmando la fe verdadera de la iglesia de la ciudad de Colosas. Resulta ser que la ciudad de Colosas, la iglesia de los colosenses, una iglesia que fue fundada bajo los fundamentos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ellos habían recibido la palabra de verdad. Ellos habían recibido el mensaje verdadero. Y la respuesta de ellos fue del todo digna de regocijo y de alegría para aquel que fue el precursor de esta iglesia, la iglesia de Colosas. Ellos no solamente habían recibido la palabra con gozo y con alegría, lo cual creo yo que es el deseo ferviente de todo verdadero ministro de Dios, que la palabra sea recibida con esa misma actitud, y no con desprecio, no con indiferencia, sino con alegría y con gozo. Y no solamente eso, sino que también estos discípulos aplicaron la palabra, comenzaron a caminar en el amor de Dios, comenzaron a velar por el bienestar de los santos, comenzaron a sentirse motivados por esa herencia eterna a la cual ellos habían sido llamados a participar, así como tú y yo. Y esta expresión me salía a mí durante la oración de esta mañana antes de comenzar el servicio. Esa herencia eterna en la cual todos los hijos de Dios tenemos que tener puesta nuestra mirada. Había mucho regocijo en el corazón del apóstol, porque ellos, la iglesia de Colosas, había oído la palabra verdadera del Evangelio, la cual les había sido enseñada por un hombre llamado Epafras. Epafras, por cierto, compañero de milicia del apóstol Pablo y también compañero de prisión en la ciudad de Roma. Epafras, un hombre consiervo del apóstol Pablo, originario precisamente de la ciudad de Colosas, un hombre que se dedicó desde el principio a enseñar el conocimiento del Evangelio a esa ciudad, a esa iglesia. El encargado de la iglesia, un encargado fiel, hombre temeroso, hombre que amaba la grey de Dios y se dedicó a enseñar fielmente las Escrituras en ese lugar.
Entonces el apóstol Pablo viene con unas palabras de elogio para esta iglesia, como dije en su contexto, y de la acción de gracias a Dios por el fruto de la gracia en los colosenses. Ahora Pablo pasa a orar para que ese fruto crezca en ellos, crezca y se desarrolle sin interrupción. Lo que nosotros debemos de hacer es, en cuanto vemos que un hermano, un nuevo hermano se convierte a la fe, nosotros tenemos la responsabilidad de orar por él. De hecho, nosotros hemos sido llamados a orar por nuestros hermanos y hacerlo de una manera ferviente. En cuanto una persona, lo repito, llega a los caminos del Señor y se convierte en nuestro hermano en la fe, nosotros los que ya somos la iglesia del Señor, tenemos el deber moral y espiritual delante de Dios de orar por esa persona o por esa familia. ¿Por qué? Porque esta persona ha comenzado un proceso de transformación en su vida que lo va a llevar a un conocimiento más grande, el cual va a forjar su carácter, el cual va a afirmarlo en la fe, y por lo tanto nosotros tenemos esa responsabilidad. Precisamente fue lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 9, si lo leemos nuevamente. Pablo había escuchado de la fe de estos discípulos. Se había alegrado por eso. Y ahora veamos lo que él dice. Por lo cual también nosotros, dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Amén. Hermano, en esta porción la Biblia nos da una pauta con el ejemplo de la oración de Pablo de cómo nosotros deberíamos de orar por nuestros hermanos. ¿Cómo debemos de orar por nuestros hermanos? Es muy común y es una costumbre hoy en día dentro de la iglesia del Señor hacer oraciones un tanto triviales por nuestros hermanos. Quiero explicarlo. Este hermano acaba de nacer de nuevo. Acaba de conocer al Señor Jesucristo. Este hermano va a tener que enfrentarse con ciertas situaciones en su vida, las cuales Dios va a usar para forjar la fe a la cual él ha sido llamado a caminar en ella. ¿Sí? Hermano, no está mal orar por esa persona, no está mal dentro de este llamado de orar por nuestros hermanos, pero tenemos que tomar el ejemplo del apóstol Pablo en esta porción de Colosenses 1 para darnos una idea de la manera más precisa y más eficaz de orar por nuestros hermanos. ¿Sí? Muy aparte de orar para que te vaya bien en el trabajo, para que te den ese ascenso, para que pases ese examen en la universidad, para que Dios restaure tu familia, para que Dios sane tu corazón y todas esas cosas que no tiene nada de malo orar por ellas. Lo más importante que nosotros debemos de tener en cuenta es la forma en la que de una manera eficaz nosotros podemos orar por nuestros hermanos, lo cual es nuestro llamado y nuestro deber. Fíjense bien, Pablo no comienza orando por la iglesia de Colosas después de haber oído la clase de fe que ellos tenían, diciéndole a Dios: Señor, ahora como ellos han creído, ahora como ellos están caminando en la verdad y son obedientes, Señor, oro para que les des un templo más grande. ¿O vemos a Pablo orando así? O que al pastor, por ser tan obediente, le regales un carro para que ya no ande en el bus.
¿Lo vemos orando así? No. ¿Sí? O que tengan las mejores oportunidades de la vida, todos los de esa iglesia, para que ellos puedan ser de bendición y de esta manera, hermano, como muy común vemos que se ora hoy en día. No, Pablo comienza orando y es aquí precisamente donde él nos da la pauta de cómo nosotros debemos orar de una manera eficaz por nuestros hermanos. Hermano, personalmente te lo digo, antes de orar para que te vaya bien en la vida, yo debo de orar por ti, para que tú seas lleno del conocimiento de su voluntad. Esa debe de ser nuestra oración. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Está aquí. Está aquí. No tengo que decirte, mira, Dios dice que dentro de su voluntad para tu vida hagas esto o vayas a tal lugar. Lo que voy a orar por ti es que Dios ponga en nosotros esa pasión, ese amor por estudiar las Escrituras, de meternos más con la palabra de Dios, que seas lleno del conocimiento de Dios, que te llenes de la palabra de Dios, que tengas el deseo, porque el deseo, hermano, escasea cuando no estamos orando eficazmente por nuestros hermanos. ¿Por qué crees tú que, por ejemplo, no lo digo por nadie, pero en las iglesias, en los tiempos de oración va muy poca gente? ¿Sí? Porque no se está orando de la manera que se debe de orar. Porque tenemos que ir a la fuente principal. Hermano, ¿qué es lo que va a producir en nosotros como creyentes el deseo de hacer, de conocer y de hacer la voluntad de Dios? ¿Lo que el pastor nos enseña cada domingo? No, lo que está escrito en la palabra de Dios. Aquí nosotros vamos a aprender cuáles son las cosas que Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que Dios desea ver en nosotros? ¿Qué es lo que Dios desea desarrollar en nosotros? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Lee las Escrituras. Y debemos de orar para que nuestros hermanos sean llenos del conocimiento de Dios, porque estamos hablando de una iglesia allá en la ciudad de Colosas, que ellos estaban caminando muy bien. Estaban obedeciendo a Dios y por lo tanto era necesario orar no para que le bajaran un poco el ritmo, ¿sí?, sino para que redoblaran el esfuerzo y la devoción por continuar caminando y haciendo la voluntad de Dios. Porque nosotros, hermanos, nunca debemos de conformarnos, nunca debemos de confiarnos, que porque ya conocemos mucha Biblia, que porque ya soy líder de mi iglesia, como les llaman, o porque ya tengo un cargo, o porque yo soy uno de las piezas esenciales de mi iglesia. ¿Cuánto líder no conocemos que no llevan una vida de oración? ¿Cuánto líder de iglesias no conocemos que no tienen una relación con Dios? ¿Sí? Muchos, y son líderes. Personas que de pronto llegan a un punto de confiarse, de que como ya están en una posición a la cual quizás el resto aspira a llegar a tener, se confían y dicen, pues ya estoy donde Dios quiere que yo esté, y empiezan a descuidar su devoción. Empiezan a descuidar la lectura de la palabra. Esa razón vemos al apóstol Pablo orando para que las fuerzas se sigan
redoblando en la iglesia de Colosas. Una iglesia que estaba caminando muy bien. Pero acuérdate, nunca debemos de dejar de orar por nuestros hermanos. Amén. Y por los que están caminando bien con el Señor, hay que orar todavía más por ellos. ¿Sabes por qué razón? Porque la oposición se les levanta a ellos más grandemente que el que está caminando de una manera más lenta. ¿Sí? Por eso vemos a Pablo diciendo, versículo 9, no cesamos de orar por vosotros. Pablo, ¿pero por qué? Si la iglesia está muy bien, están obedeciendo a Dios, están creciendo en piedad. No, hay que orar más por ellos. Hay que orar más por ellos para que sigan dando más fruto, para que sigan creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, Pablo ora porque estos discípulos sean llenos del conocimiento de su voluntad y también que lo hagan en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, Pablo está orando para que estos discípulos tengan la capacidad de acumular en su entendimiento, en su corazón, y organizar los principios bíblicos, que es lo que a lo cual nosotros llamamos memorizarse las escrituras, que tengan esa capacidad de guardar las escrituras en su corazón, de memorizarlas dentro de esta devoción. Y no solamente eso, porque podemos orar para que tú sepas mucho. Es más, muchos de aquí saben mucho y a lo mejor saben más que yo. Pero aquí no se trata de cuánto sabemos. Pablo no solamente está orando para que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad, sino también está orando para que por causa de esa sabiduría que la palabra de Dios nos brinda cuando la leemos y la guardamos dentro de nosotros podamos tener la inteligencia espiritual, o sea, la habilidad no solamente para guardarla aquí, sino también para aplicarla a nuestras vidas. ¿Sí? ¿Te das cuenta? La oración es muy, muy completa. ¿Cómo nosotros podemos aplicarla a nuestra vida diaria? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin, Pablo, quieres que nosotros vivamos esa palabra que conocemos ya? Veamos el versículo 10, que dice: para que andéis como es digno del Señor. Nada más para eso. Para que tú y yo caminemos como dignos representantes de Cristo. Amén. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Ahora, ¿qué clase de fruto, Pablo? ¿Qué clase de fruto las Escrituras nos enseñan que podemos dar nosotros por causa de esta devoción? Bueno, leamos primero lo que Pablo dice en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 17. En cuanto a qué clase de fruto, Pablo, tú estás pidiendo en el versículo 10. Veamos lo que dice. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermano, esa es la expectativa de todo ministro que tiene un rebaño. ¿Sí? Es la expectativa. Hallar fruto, ¿sí?, que abunde en tu cuenta. Y vamos a ver qué clase de fruto. Tenemos algunos ejemplos aquí. Uno de ellos es, creo yo, el más importante y el más elemental. Conducir personas a Cristo. Por cuestión de tiempo no puedo dar todas las citas bíblicas, pero busquemos 1 Corintios 16:15, no tienes que ponerla. Conducir personas a Cristo. Ese es el fruto. Conducir personas a Cristo. Llevar a personas
a los pies de Cristo. Frutos como por ejemplo alabar a Dios. ¿Sí? El alabar a Dios y el hacerlo en espíritu y en verdad es un fruto del Espíritu Santo en un creyente. Veamos lo que dice Hebreos 13:15, si Cristian lo pone. Hebreos 13:15 nos dice al respecto: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Este es un fruto, hermano. Este es un fruto del Espíritu en nosotros. Amén. Es esta clase de fruto que Dios espera de nosotros. Hermano, si tú eres un verdadero hijo de Dios, tú debes de adorar a Dios. Amén. Debes de alabar a Dios. Debes de tomarte un tiempo de tu vida para levantar tus manos y alabarle y glorificarle con un canto o con palabras que broten de tu boca de una manera espontánea. Alabar a Dios. Otra forma de dar fruto dentro de este llamado que Dios nos hace está en Romanos 15, 26 al 28, si Cristian lo pone. Dice la palabra del Señor: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Versículo 28 dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, Pablo dice: pasaré entre vosotros rumbo a España. Pablo está resaltando la conducta generosa de la iglesia de Macedonia y de Acaya. ¿Sí? Iglesias que se preocuparon por los pobres, se preocuparon por la obra, por el crecimiento de la obra del Señor, y mostraron una actitud generosa dentro de este fruto. Entonces, dentro de este fruto que el Espíritu Santo, que Dios espera de nosotros, es que nosotros de igual manera seamos generosos al dar para la obra de Dios. Ese es un fruto que Dios espera de nosotros, así como también de llevar una vida piadosa. Una vida piadosa que demuestre de quién provenimos, quién está en nosotros, a quién estamos representando. ¿Sí? Así como también demostrar actitudes santas. Amén. Ese es el fruto. Por eso en el versículo 10 Pablo dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, así como creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces Pablo concluye el versículo 10 diciendo: y creciendo en el conocimiento de Dios. Según las palabras del apóstol Pablo, hermano, el crecimiento espiritual debe de ir de la mano del conocimiento de Dios. No puede haber crecimiento espiritual si no hay conocimiento de Dios. Así como tampoco no puede haber, bueno, sí puede haber, en realidad sí puede haber, porque nosotros podemos conocer mucha Biblia, pero no crecer espiritualmente. Aquí la clave es, basándonos en el contexto del versículo 10, aquí la clave es llevando fruto para toda buena obra. O sea, por el conocimiento que la palabra de Dios nos proporciona a nosotros, es cuando nosotros decidimos dar fruto para Dios. O sea, van de la mano. Ahora,
¿Te gustaría saber en esta mañana, ya voy avanzando con el mensaje, te gustaría, hermano, que estás aquí presente, saber cuáles son algunas de las evidencias de este crecimiento? ¿Quieres saber cuáles son las evidencias en tu vida y en mi vida que demuestran que estamos creciendo en el Señor? ¿Sí? Yo las quiero saber. Amén. Y cuando yo estaba redactando este mensaje, yo estaba autoanalizándome a mí mismo y estaba de una manera personal e íntima palomeando en las que yo pienso que he crecido y también tachando en las que yo pienso que no he crecido todavía. No te voy a decir el resultado de mi quiz, pero quiero que en esta mañana, ahí donde tú estás, tú te autoanalices a ti mismo y tú mismo veas, claro, sin sentirte mal, sin sentirte avergonzado para nada, porque para eso tú estás aquí, porque Dios sabe que Él está haciendo la obra en tu vida aún, pero debemos de demostrar nosotros esa obediencia cuando Dios nos muestre áreas de nuestra vida en las cuales nosotros necesitamos todavía crecer y que no hemos hecho a pesar de los años que llevamos en el Señor. Una de ellas es, hermano, hay en ti un amor profundo por la palabra de Dios. ¿Sí? Evidencias de que estamos creciendo espiritualmente. Amén. Son evidencias basándonos en el versículo 10. ¿Se acuerdan que dijo Pablo? Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Hay un amor profundo en ti por la palabra de Dios? Veamos qué dice Salmo 119, 97. ¿Qué dice, Cristian? Fíjense lo que dice el salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Acaso tú y yo pudiéramos hablar así? ¿Amas la ley de Dios? O sea, cuando el salmista dice amo tu ley, para nosotros es ¿amas su palabra? ¿Amas su ley? Segunda señal, segunda evidencia. Tu obediencia y mi obediencia a Dios, aunque no es perfecta, lo sabemos todavía, pero hay evidencias de que se está perfeccionando cada vez más. ¿Quieres saber si de verdad hay crecimiento espiritual en tu vida? Bueno, esta es una pauta. Tu obediencia a la palabra de Dios está siendo perfeccionada cada vez más. Solamente anoten Primera de Juan 2, del 3 al 5. Número 3. ¿Tienes tú acaso dentro de este crecimiento un fundamento doctrinal sólido? O sea, ¿tú de verdad estás convencido en lo que crees? ¿De verdad te sientes tú seguro de que si viene alguien a tu vida con una doctrina diferente a la tuya, te vas a mantener firme? Hoy eres cristiano y mañana eres mormón. Hermano, porque si nosotros no definimos en qué estamos creyendo, si para nosotros no hay un fundamento doctrinal sólido, hermano, hoy eres cristiano, mañana serás mormón, serás testigo de Jehová, serás católico nuevamente, serás de cualquier otra de las doctrinas que hay aparte del cristianismo. ¿Sí? Por eso, hermano, es peligrosísimo que nosotros, si no estamos aún muy firmes o muy cimentados en la fe, si no tenemos este fundamento sólido doctrinal en nosotros,
es muy importante y muy imprescindible que nosotros tengamos cuidado qué es lo que estamos escuchando. Amén. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Y ya lo mencioné una vez y me atrevo a mencionarlo hoy nuevamente por causa del mensaje, porque es necesario. Hay un predicador muy popular en las redes sociales, un señor ya ancianito, peloncito, que habla muy bonito. Él se apellida Bullón, parece. ¿Alguien me puede decir el nombre de él? Porque no me acuerdo. Se apellida Bullón. Cuando tú lo oyes, este hombre tiene no solamente una voz que seduce, que endulce el oído de la gente, sino que tiene mensajes muy elocuentes en cuanto a lo que es doctrina y habla mucho del amor de Dios y tantas cosas, que se ha vuelto muy popular en las redes sociales. Pero él es adventista. Él es adventista. ¿Sí? Los adventistas tienen creencias muy contrarias a las nuestras. Para empezar, Jesucristo no es la autoridad máxima de la iglesia, como lo es su palabra. ¿Sí? Y si tú te pones, espero que si tengas ese fundamento sólido en tu vida, a escuchar mensajes de este hombre, te vas a dar cuenta si es que ya tienes ese fundamento. Si no lo tienes, mejor no, porque las doctrinas contrarias tienen ese poder de seducir tu oído y de hacerte pensar que algo es bíblico y algo es de Dios cuando no lo es. Una evidencia, usé el nombre de este predicador porque es necesario que sepan quién es y tengan cuidado cuando lo escuchen, así como él, muchos otros. Si no tenemos este fundamento firme en nosotros, mantengámonos en lo que nosotros hemos creído. Una evidencia clara de que estás creciendo, de que estoy creciendo, ¿verdad?, espiritualmente y en el conocimiento de Dios, es que ya nosotros sabemos y hemos definido en lo que estamos creyendo. Yo ya no necesito investigar fuentes externas para que confirmen en lo que yo he creído, a menos de que no sea la Biblia. ¿Sí? Mira, escuché un predicador por allá que enseñó que tal cosa, ¿no? O sea, que Jesús, uno enseñó que el Señor rescató a Judas cuando lo negó, que Judas esté del cielo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Tengamos cuidado. Tú y yo sabemos, ¿sí?, a primera plana, que hay verdades que la Biblia enseña que son contundentes y que no se discuten y que no se debaten y que ya estamos abiertos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, a lo mejor no todos, si van a una iglesia donde se predican cosas extrañas, yo estoy seguro que inmediatamente las van a detectar. Inmediatamente se van a dar cuenta de que esa iglesia no es bíblica y de que ahí se predican doctrinas extrañas, a las cuales la Biblia les llama doctrinas de demonios. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo pide orando para que sus discípulos sean llenos del conocimiento de su voluntad. Otra evidencia de que estamos creciendo espiritualmente es que nosotros tenemos una fe de alcance cada vez mayor. Que nuestra fe ya no es la misma de ayer. Mi fe ya no es la misma de ayer, mi fe es otra. Mi fe y tu fe, así espero que así sea, ha ido creciendo. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Dice la palabra del Señor, veamos lo que dice: debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, fíjense bien, dice Pablo, vuestra fe va creciendo. O sea, no se está quedando ahí, va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Evidencias claras, y por cierto, es la última evidencia que nos enseña
que de verdad estamos creciendo en el conocimiento de Dios, que estamos creciendo espiritualmente. ¿Cuál? Que en nosotros hay un amor más grande hacia los demás. Esa es una evidencia clara, hermano, de que nosotros estamos creciendo en la fe, que nuestro amor por nuestro prójimo es cada vez más grande. Amén. Filipenses 1:9, no tienes que ponerlo, solamente anótenlo. Dice el versículo 11, leamos lo que dice. El versículo 11 dice, dentro de esta oración, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para con toda paciencia y longanimidad. Recuerden, aquí el apóstol Pablo está orando por una iglesia que está creciendo espiritualmente, ¿sí? Que está creciendo en el Señor, está creciendo en piedad. Esta es una oración, digámoslo así, protectora, para que esta oración siga rodeando esa iglesia. Por eso, hermano, nunca dejes de orar por tu iglesia. Nunca dejes de orar por tu hermano que tienes al lado. Si yo les pregunto si lo hacen, muchos me van a decir que no. Muchos me van a mentir y me van a decir que sí, para que no digamos que no lo hacen. Pero la verdad, hermano, seamos sinceros, no estamos orando por nuestros hermanos como la Biblia manda. No estamos orando por el pastor tampoco. Es imprescindible, hermano, yo necesito tu oración. Tú necesitas la mía, yo necesito la tuya también. Necesitas orar para que a mí Dios me dé más destreza, más conocimiento para darte alimento espiritual cada que vienes. ¿Sí? Por esa razón debemos de orar, para que todos sigamos creciendo. Dentro de su oración, Pablo pide que sus hermanos sean fortalecidos con paciencia, para toda paciencia, dice, y longanimidad. ¿Paciencia para qué? Porque como dije al principio, es necesario orar por el que está creciendo, porque se va a levantar la lucha en esa persona. Tiene que desarrollar paciencia. Hermano, yo oro para que tú tengas paciencia en Dios. Oro para que tengas longanimidad, que significa paciencia para con las personas difíciles. ¿Qué es lo que muchos nos quejamos, no? Muchos nos quejamos, si no es verdad, de las personas difíciles a nuestro alrededor. Muchos nos quejamos por personas que no están de acuerdo con nosotros. Personas que representan eso. Personas difíciles. Tenemos que orar, dice el apóstol Pablo, orando, dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Y por último, ya con esto voy cerrando, y por último, tenemos que orar para que nuestros hermanos no estén faltos de motivación. Hermano, el trasfondo de este mensaje, por la oración del apóstol Pablo, es que nosotros debemos de orar por nuestros hermanos. ¿Sí? Es necesario. Tenemos que orar para que nuestros hermanos tengan una motivación para poder vivir la vida que Dios demanda. Tienes que tener una motivación. Si no tienes una motivación para vivir la vida de la piedad, por eso muchos de ustedes comienzan bien y le bajan nuevamente. Comienzan bien, como decía el apóstol Pablo a los Gálatas, comienzan en el espíritu y terminan en la carne. ¿Sabes por qué razón? Porque les falta motivación. Les falta motivación. Parte de la intención del apóstol a decirle, oro para que sean llenos del conocimiento de Dios, es que
Oro para que ustedes sepan que hay galardón, que hay recompensa, que hay una ciudad eterna y celestial aguardando por nosotros. Oro para que ustedes sepan que el Dios que creó los cielos y la tierra está con ustedes, ve por ustedes y no los va a dejar solos. Jesús dijo: yo no los dejaré huérfanos. Oro para que todo ese conocimiento de la palabra de Dios abunde en tu corazón, abunde en tus pensamientos, y tú sepas cómo mantenerte cuando venga el desánimo, como decíamos hace 3 semanas, cuando venga la prueba, cuando venga la tempestad, cuando venga todo lo que se levante, en cuanto tú pretendes caminar bien con Dios. Oro para que tengas el denuedo, la convicción, la fuerza de que te tienes que mantener firme en tu determinación de seguir al Señor. Oro para que todo este conocimiento sea el que te sustente cuando tú necesites, cuando tú te sientas caído, cuando te sientas desanimado. Oro para que abundes en toda buena obra y creciendo, no te conformes, creciendo en el conocimiento de Dios. Oro para que eso sea el móvil de tu vida. Por eso debemos de orar por nuestros hermanos. Por eso no debemos de ser indiferentes a la necesidad de nuestros hermanos, ¿sí? Tenemos que orar por ellos. Dice el versículo 13, el cual nos ha librado. El 12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de la luz. Hermano, esa es tu motivación. Oro para que tu motivación sea que para ti hay una morada eterna, hay una ciudad celestial aguardando por ti. Hermano, no te desanimes, sigue peleando, sigue avanzando, sigue peleando la buena batalla. No te quedes ahí tirado, levántate, sacúdete, sigue adelante, confía en el Señor. Cree en Él y Él no te dejará avergonzado. Haz lo que tengas que hacer, pero levántate, porque hay una herencia esperando por ti. Oro para que no te falte la motivación para seguir. Amén. Oro para eso. Oro para eso. Estoy seguro que cuando tú le pides algo a tu hijo, a veces nosotros les hacemos promesas, ¿no? Para que se sientan motivados a obedecernos. Claro, no les pagamos porque lo hagan, como decíamos hace 8 días, pero sí tu hijo, su actitud hacia ti va a ser diferente cuando tú le prometas que lo vas a llevar a Disneylandia. Sí, va a ser obediente, va a ser sumiso, te va a hacer caso. Esa misma motivación Dios espera que nosotros recibamos. Hay galardón, hay recompensa por vivir la vida que a Dios le agrada. No es nomás por vivirla. Hay recompensa y recompensa eterna. Amén. El versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dios te ha librado de la potestad de las tinieblas. Amén. Ahora nosotros no tenemos excusa para seguir al Señor. Antes, voy de acuerdo, aún estábamos cautivos en el lazo del diablo, pero ahora hemos sido liberados. Ahora Él ha abierto la cárcel en la cual nos encontrábamos tú y yo metidos. Ahora tenemos libertad en Cristo. Ahora hemos sido libres, las cadenas han sido rotas. ¿Para qué? Para que vayas a vivir la vida que tú... No. Para que vivas la vida y andes digno del Señor aquí mientras caminas en este mundo. Para que seas digno, como dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Amén. Para eso el Señor nos libertó. ¿Qué significa? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Significa que nos ha librado del poder que nos impedía acercarnos a Él. Y fíjate lo más hermoso, que ahora tú y yo, ¿sabes lo que tú y yo somos para Jesús en estos momentos? Somos el regalo de amor del Padre para el Hijo. Eso es lo que somos tú y yo ahora. Somos un regalo para Jesús del Padre. Amén. Amén.
Por esa razón, hermano, el escritor nos exhorta a orar. Orar para que nuestros hermanos sean llenos del conocimiento de Dios. Hermano, antes de pedirle a Dios que te siga prosperando, que te siga abriendo puertas, que te siga, no sé, yo voy a orar para que tú seas lleno de este conocimiento. Oro para que tú tengas el deseo que Dios va a poner en tu corazón de ponerte en serio con las Escrituras. Que no dejes pasar un solo día sin leer la palabra de Dios. Amén. Que no llegue el domingo y hasta tengas que soplarle el polvo a tu Biblia para venir a la iglesia. ¿Sí? No, que tu Biblia esté ya arrugada, así toda llena de marcador amarillo. Que tu Biblia sea eso. Cuando yo veo la Biblia de alguien, yo me doy cuenta qué tanto la ley, qué tanto no. De veras, antes de orar por otras cosas, oremos por eso. Sé lleno de ese conocimiento. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Imagínense, hermano, imagínense qué diferencia nosotros podríamos hacer entre nosotros si oráramos los unos por otros constantemente. ¿Qué diferencia pudiéramos hacer tú y yo si nosotros oráramos por nosotros? No solamente un día, el viernes, que es el día de la oración, sino todos los días. ¿Es por qué no crecemos? ¿Por qué no vemos la gloria de Dios en la iglesia y en nuestros hermanos? Porque no estamos orando unos por otros. Porque nada más oramos por nosotros y por nuestras necesidades. Hermano, de esas se encarga Dios. Dobla rodilla por el hermano. Dobla rodilla por los demás. Amén. Si está bien, hay que orar por los que están allá afuera. Hay que orar por ellos para salvación. Por aquí Pablo no está diciendo vayan y oren por los perdidos. Aquí Pablo está diciendo oro para que ustedes sigan creciendo en el conocimiento de Dios. Oro para que ustedes anden como es digno del Señor y sigan creciendo en obras de justicia. ¿Se dan cuenta? Aquí Pablo se refería a una oración por la iglesia, por los hermanos. Si somos una iglesia que ora constantemente por la iglesia y por los hermanos, hermano, lo demás se va a dar. Amén. Si somos una iglesia viva en el Espíritu, orando fervientemente, ora por tu pastor, ora por tu iglesia, ora por tus hermanos y verás que los que están allá afuera van a ver el fuego que hay aquí. Aún en ti también, ¿entiendes? Pero no lo hacemos, hermano. Y queremos que Dios bendiga a la iglesia. ¿Cómo Dios va a bendecir la iglesia si no oramos entre nosotros? ¿Sí? ¿Cómo va a crecer la iglesia? ¿Cómo Dios nos va a bendecir espiritualmente como iglesia si cada quien anda en su rollo? ¿Sí? No, hermano. Aquí Pablo nos está dando un ejemplo, una pauta bien importante. Yo amo esta porción bíblica. Y yo deseo no solamente orar, bueno, sí lo hago, estoy aprendiendo a hacerlo más, de esta manera por alguien más, sino también deseo que alguien más ore por mí de esta manera. ¿Eh? No ores para que Dios me dé un carro, no ores para que Dios me dé una casa, no ores para que Dios me haga rico, no ores por eso, por favor, te lo suplico. Ora para que Dios me dé conocimiento, me dé crecimiento espiritual. Ora para que Dios me dé riqueza espiritual. Ora por eso. Porque yo sé que si tú oras por eso y por mí, lo demás vendrá si es la voluntad de Dios. Y conste, no soy conformista, pero yo sé dónde he puesto mi mirada. Yo sé dónde le he puesto y quiero que tú también sepas dónde la tienes que poner. Amén. Si nosotros, hermanos, todos hemos sido redimidos por la misma sangre, por decirlo así, aunque claro, bíblicamente la Biblia habla del poder de la sangre de Cristo y hace mención de la sangre de Cristo. En sí no hay ningún poder en el fluido de la sangre. Eso es solamente algo literal que la Biblia usa para dar a entender un sacrificio que se hizo por nosotros. Amén. ¿Sí? La sangre de Cristo fue la que nos redimió a nosotros. Amén. Amén. La que
representó el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y dice la palabra que a todos se nos ha perdonado. O sea, significa, hermano, que cuando nosotros estamos orando, cuando tú estás orando por tu hermano, fíjate qué tan importante es esto. Cuando tú estás orando por tu hermano, estás orando para que el sacrificio de la cruz por tu hermano no haya sido en vano. ¿Sí? Para que el sacrificio, para que la sangre de Jesús no haya sido en vano al ser derramada por tu hermano. Señor, porque tu sacrificio fue grande y a ti te costó tanto, voy a orar para que en ninguno de mis hermanos llegue a ser en vano algún día. Porque dice la palabra en Hebreos que todo aquel que pisoteare la sangre del Hijo de Dios, ¿sí?, será que no habrá más pecado, no habrá más sacrificio que ofrecer por él. Tendrá por inmunda la sangre de Cristo. ¿Sí? Lo mismo que hizo Cristo por mí, también lo hizo por ti. Yo debo de esforzarme para que ese sacrificio no haya sido en vano por mí. Pero al orar por ti, yo también lo hago para que tampoco lo haya sido en ti. Amén. El versículo 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que, hermano, por lo tanto, oremos para que nuestros hermanos avancen y crezcan. Déjame tomar 2 minutos más para dar este último punto. ¿Por qué debemos de orar por nuestros hermanos? Debemos de orar para que nuestros hermanos avancen y crezcan. ¿Sabes para qué razón? ¿Por qué razón? Para que aún nosotros mismos estemos rodeados de columnas fuertes. Para que sean ellos mismos, ¿sí?, quien nos sostengan a nosotros en los días difíciles. Porque los días difíciles vienen para todos. El día de la prueba llega para todos. Y si yo estoy orando por mis hermanos, para que ellos tengan la fe que yo voy a necesitar que me impartan el día que yo estoy caído, ellos lo hagan por mí. Oramos para que Dios levante columnas dentro de esta iglesia. Oramos por eso. Amén. Por eso debemos de orar unos por otros. Pablo dice: orar unos por otros. Oro para que tú tengas la fortaleza de Dios. Seas una columna en la casa de Dios. Una columna que quizás el día de mañana yo voy a necesitar que sostenga mis ruinas caídas. Porque, hermano, hoy estamos bien, mañana quién sabe. Yo voy a necesitar de tu fe el día de mañana. Yo voy a necesitar de tus oraciones el día de mañana. Hoy tal vez estoy bien, no necesito, ¿verdad? No estoy en una necesidad de pedir oración así voluntariamente. Debes de orar por mí, pero me refiero a es que el día de mañana quizás yo estaré caído. ¿Y quién me va a levantar? Mis hermanos. ¿Sí? Muchos dicen Dios, por eso no piden oración a nadie, porque ellos dicen, no solo yo y Dios, Él conoce. Hermano, si tú piensas así, no has crecido todavía. Tienes que orar, hermano. Tienes que orar para que tus hermanos sean los que te levanten en el poder de Dios con sus oraciones. Amén. Con su fe. Que el hermano se acerque a ti y te diga: mira, hermano, no te preocupes, yo también estuve caído hace 2 meses, pero el Señor me levantó. Mantente fiel, ven, vamos a orar. Y oramos y Dios hace la obra a través de ellos. ¿Ves qué tan importante es? Al menos yo sé que si el día de mañana me toca caer o estar caído, yo sé que tengo un grupo de hermanos que van a orar por mí. ¿Sí? Es un poquito desalentador no ver que no oramos por nosotros mismos, y cuando estás caído, ¿quién va a orar por mí? Si ni siquiera oran ellos por ellos mismos. ¿Quién?
No, hermano, tenemos que estar convencidos de que si oramos unos por otros, nosotros vamos a ser los principales beneficiados de estar rodeados de este tipo de columnas fuertes, que nos van a sustentar en el día de la prueba. ¿Entendemos esto? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios.